Hola a todos, soy el bioquímico Dure José Guillermo. La clase de hoy es soluciones y el objetivo de esta clase es enumerar y ejemplificar las principales clases de soluciones, definir y ejemplificar las unidades de concentración, describir las propiedades coligativas y diferenciar o distinguir ósmosis y diálisis. ¿Qué es una disolución o solución? Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, un soluto en el cual se distribuye uniformemente en un disolvente. Tenemos que definir, por lo tanto, qué es soluto y qué es disolvente. Soluto es aquella sustancia o componente de la disolución que se encuentra en menor proporción o concentración. Disolvente es aquella sustancia o componente de la disolución que se encuentra en mayor proporción. Tenemos distintos tipos de soluciones o disoluciones dependiendo del estado de agregación en el cual se encuentre. Pueden ser gases, los componentes, ahí tenemos el ejemplo del aire, gas líquido, el agua gaseosa o la soda, como se conoce comúnmente, gas sólido, el hidrógeno gaseoso absorbido sobre la superficie sólida, líquido, etanol y agua, sólido, líquido, cloruro de sodio disuelto en agua o azúcar en agua, sólido es el bronce, y sólido en gas, la solución resultante es gas, el ejemplo es el smog. Las soluciones acuosas de las que vamos a ver en su mayoría en esta clase están formados por el solvente o disolvente, que generalmente es agua, y el soluto. Este soluto puede ser de dos formas, denominados electrolitos y no electrolitos. Los no electrolitos son aquellos solutos o sustancias que no conducen la corriente eléctrica cuando se encuentran en solución. Generalmente son del tipo molecular, donde son moléculas neutras. Los electrolitos son sustancias cuyas disoluciones acuosas conducen la corriente eléctrica. En solución, estas existen como iones, por lo tanto, al estar en forma iónica y pasar la corriente eléctrica, estos pueden transmitir o conducir la corriente eléctrica. Ejemplos, vemos ahí. Un electrolito a su vez se lo puede clasificar en electrolito fuerte y electrolito débil. Un electrolito fuerte es aquel que se encuentra totalmente disociado en sus iones en la solución acuosa, como por ejemplo el cloruro de sodio. Nosotros habíamos visto en ion iónica que el cloruro de sodio es sólido y no conduce la corriente eléctrica en estado sólido, pero cuando están disueltos en solución acuosa, esta unión iónica se disocia y liberan los iones de forma independiente uno del otro, generando así poder conducir la corriente eléctrica. Un electrolito débil es aquel que no está totalmente disociado en sus iones, sino parte está en su forma iónica y parte de la molécula en su forma neutra. Esto van a conducir en forma débil o poca la corriente eléctrica. Y el no electrolito es aquel que no se ioniza. Esto quiere decir que cuando está en solución acuosa mantiene su fórmula molecular original. El ejemplo que tenemos es la glucosa, que cuando lo disolvemos en agua sigue estando en forma de glucosa y no hay iones de glucosa. ¿Cuáles son las principales clases de soluto que tenemos? Dentro de los electrolitos fuertes hay ácidos fuertes, bases fuertes, son todas solubles, como por ejemplo ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido clórico. De las bases, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, compuestos iónicos. Dentro de los electrolitos débiles salen aquellos compuestos orgánicos como ser
ácido acético, ácido oxálico, los ácidos carboxílicos, el agua, el ácido fluorhídrico, etc. Un nodo electrolito tenemos al metanol, etanol, la glucosa y la urea, una carbodiamida. Vamos a definir lo que es solubilidad. Solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente, a presión y temperatura determinada. La solución que se obtiene en estas condiciones se denomina solución saturada. Eso quiere decir que es la máxima cantidad de soluto que puedo agregar en un medio líquido y poder disolverla. Esta expresión o esta definición lo puedo expresar en gramos de soluto por gramos de disolvente. ¿Cuáles son los principios de la solubilidad que me permiten de que un soluto se pueda disolver en un solvente o disolvente? Va a depender de la naturaleza del disolvente, de la naturaleza del soluto y de las interacciones que puedan haber entre ellos. Atracciones fuertes soluto-disolvente favorecen la solubilidad. Atracciones débiles solvente-solvente favorecen la solubilidad. Atracciones débiles soluto-soluto favorecen la solubilidad. También depende de la temperatura a la que se produce esa disolución. Como por ejemplo, sabemos que si mezclamos agua fría con sal, va a tardar mucho más en disolverse que si tratamos agua caliente con sal. La presión, cuando tenemos un sistema gaseoso, la presión también influye en la solubilidad de un soluto gaseoso. Hablamos de solución saturada y habíamos definido que era la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un solvente a una temperatura definida y una presión constante. Una solución no saturada es aquella disolución que contiene menor cantidad de soluto que puede haber en una solución saturada. Eso quiere decir que no agregué todo mi soluto para poder disolver. Y una solución sobresaturada es aquella disolución que contiene más soluto que el que puede haber en una solución saturada. Eso lo hacemos muchas veces, en donde tenemos una solución, seguimos agregando sal o azúcar y va a llegar un momento que el agua en la cual estamos formando esa solución ya no disuelve más la sal ni el azúcar. Cuando eso sucede, al cabo de un tiempo, vemos que queda un precipitado sólido en el fondo. Eso es una solución sobresaturada, porque esa cantidad de líquido ya no puede disolver ese soluto dentro de la solución. Ahí vemos en un gráfico cómo podemos pasar desde una solución saturada, no saturada, a una sobresaturada. Y vemos también cómo influye la temperatura sobre esa solución. En la medida que vamos agregando la cantidad de soluto, vamos a ir generando los distintos tipos de soluciones. Una solución diluida, que es el punto 1, quiere decir que todavía tenemos mucho soluto para poder agregar y que se siga disolviendo. En el punto 2 tenemos una solución no saturada concentrada, donde la cantidad de soluto es mayor. En el punto 3 es el punto en el cual es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse ese solvente. Y en el 4 ya tenemos mucha cantidad de soluto y el solvente ya no lo puede disolver. Acá tenemos en forma animada un ejemplo de cómo se produce la disolución del electrolito. Nosotros habíamos visto en uniones que
El cloruro de sodio forma una estructura tridimensional entre los distintos aniones y cationes. ¿Qué pasa cuando lo disolvemos? Las moléculas de agua se van a orientar de tal forma que van a ir rodeando a los iones de cloro y a los iones de sodio, cada uno, de manera de que lo puedan separar. Esa forma o ese mecanismo se denomina solvatación. Es el proceso mediante el cual un ion o molécula es rodeado por moléculas del disolvente distribuidas de manera específica, que cuando el solvente es agua se denomina hidratación. Ahí tenemos como producto final el anión o el anión cloruro rodeado de moléculas de agua y el catión sodio rodeado de moléculas de agua. Ahí tenemos liberados los iones, tienen libertad para moverse, por lo tanto ahí pueden conducir la corriente eléctrica. En cambio, en estado sólido no conducen porque acuérdense que están compensadas las cargas. Esta primera parte la terminamos. Acuérdense de que esta clase son orientativas y debemos siempre ampliar con la bibliografía sugerida. Muchas gracias.